otro video más de The Last of Us. El capítulo 4 y el capítulo 5 vienen spoilers, así que si no los has visto, córrele, velos y ahorita le seguimos, ¿va? Ya lo habíamos platicado en el anterior video de cómo poco a poco vamos viendo cómo Joel y Ellie se van acercando cada vez más, derribando todas las murallas que entre ellos hay. Y empezamos a verlo cómo Ellie tiene esa capacidad de hacerse querer. Y en este caso vemos esos chistes bobos. Lograron romper un poquito la armadura de Joel, hasta que lo vemos más adelante, al final del capítulo, riendo. Y es una escena tan reconfortante, porque realmente estás viviendo de un caos completamente para entonces estar riendo. Y es tan terapéutico y es tan rico y te quita un peso. En esa misma mañana vemos cómo ellos sufrieron una emboscada, que fue un parteaguas para ellos. Primero, vemos cómo Joel falla en proteger a Ellie del mundo que les rodea, porque hay cosas peores ahí que los infectados. Y eso lo vamos a estar viendo a través de toda la serie. Y el fracaso de Joel de protegerla simplemente deriva en que Ellie tenga que vivir algo que ella no debió haber vivido. Que en este caso, Ellie tuviera que dañar a alguien por primera vez. Al menos de esta forma. Y está científicamente comprobado que el ejercer violencia contra alguien te genera cierto daño psicológico. Y un elemento y un escenario constantemente que vamos a ver a través de toda la serie es la violencia. Y vamos a ver cómo es la relación de la violencia con todos y cómo esta afecta, ya sea que esté presente o ausente, porque aún así, aunque no esté de forma tangible, puedes ver los rezagos de ella, al igual que el horror que esta genera y sobre todo, o sea, que te evidencia la fragilidad que tiene la vida. Y al ver a todas estas personas que han sido afectadas por ella y que terminan por ese trauma siendo incapaces de consolarse ante el daño que han vivido. Y con la risa que podemos notar con Joel y Ellie es tan reconfortante y tan placentera, porque es curioso, pero no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, pero terminas riendo con ellos. Y por eso se vuelve tan placentero, porque venimos de puros capítulos donde la tensión está a la orden del día y que estás así, o sea, todo tenso. Y el poderte reír, para luego presentarnos a Henry y a Sam. Y de ahí pasamos al capítulo 5. Y una cosa curiosa es que vamos a poder ver como temas recurrentes a través de toda la serie. Y en este caso es la confianza. Porque cuando está apuntando Henry y Sam a Ellie y Joel y le dice, bueno, me prometes que si nosotros bajamos las armas, tú no vas a hacer nada. Una vez más, todo tiene que ver con la confianza. Y una de las cosas que podemos aprender de este tipo de materiales audiovisuales es el rollo de que vamos a ver diferentes tipos de gobierno. Podemos ver a Fedra, que viene siendo un régimen represivo, y tenemos a la rebelión, que es una fuerza revolucionaria. Tenemos también el gobierno de la gente, o lo que vendría siendo una comunidad, que es lo que vamos a ver en el capítulo 6. Y también tenemos el gobierno basado en la religión, que es lo que vamos a ver en el capítulo 8. Y a través de la historia podemos ver cómo se repiten muchas cosas, donde la fuerza revolucionaria termina siendo igual o incluso hasta peor que el régimen que derrocaron. Y podemos ver aquí el concepto de un pueblo oprimido que al final se va a terminar cansando y va a explotar, que se alzará en armas y tristemente el gobierno del pueblo será igual o incluso hasta peor, pero al final es una moneda al aire, porque nunca sabes si esto vaya a salir bien o esto vaya a salir mal, porque el poder corrompe y gente que ha sido dañada lo que va a procurar es dañar porque es lo que conoce. Y parte también de los distintos tipos de gobierno que podemos ver acá, vemos el de pequeñas comunidades, como la que habían hecho en los túneles, que en el juego puedes explorar esa historia de una forma más a detalle, donde vas conociendo los nombres de los dibujitos de los que estaban allá y conoces sus historias, la cual termina siendo igual. Es que no hay historias en esta serie que no sean tragedia, que también termina siendo así. Y en este momento tenemos una pequeña pausa donde podemos ver varias cosas. Uno, vemos a Ellie, donde Sam le saca ese lado infantil, donde ella es juguetona y donde ves que es una niña. Porque al estar con Joel, básicamente las circunstancias la llevan a tener que ser una adulta y comportarse al nivel de una adulta para que sobrevivan.
Y es lo que decía, o sea, Joel al final del capítulo, cuando termina todo el caos, dice, es que para ellos es fácil, porque no hay nadie que dependa de ellos y pueden simplemente descansar y disfrutar y ya. Y sobre todo, también vemos una confesión de Henry, donde le confiesa el por qué los están persiguiendo. Y me encanta porque Joel no toma una postura, ni siquiera lo juzga, porque le entiende. Y sabes que cuando tú amas a alguien y cuando alguien depende de ti y tú eres esa persona que cuida, tú sabes que harías ciertas cosas por amor, porque el amor nos vuelve irracionales. Y lo podemos ver con Henry. Ok, yo quiero salvar a mi hermano entregando al hermano de alguien más. Y entonces acá viene la pregunta de ¿a cuántas personas sacrificarías para proteger a aquella persona que tú amas? Y eso lo vamos a ver a través de toda la serie. Porque en este caso vemos que Kathleen, la persona que los persigue, ya perdió a su hermano a manos de Henry, ya perdió a su hijo a manos de Joel, le han sido arrebatados y ahora le vemos como una persona mala porque lo estamos viendo todo desde la perspectiva de Joel y de Henry. Así como pensamos que los Slytherin son malos porque lo vemos todo desde la perspectiva de los Gryffindor. Bueno, no necesariamente es así. Pero aquí estamos viendo a Kathleen, una persona que ha tenido que tomar el liderazgo y como en todos estos capítulos hemos hablado, es una persona rota también. Y entonces solamente le queda como consuelo la venganza. Porque sinceramente, por lo que estamos viendo, ni siquiera se ha tomado el tiempo de llorar a las personas que perdió. Y cuando acabe su venganza, tal vez podrá entonces hacerlo. Ahora, quiero platicar un poquito de Kathleen. Como villana está muy perra, o como líder. Tiene el carácter para hacer que las cosas sucedan y ese mismo carácter hace que la ciegue de lo que debería de estar haciendo o de lo que es más aún importante, porque la vemos hambrienta de venganza, diciendo, sí, yo sé que mi hermano perdonó a Henry y a Sam, pero yo no soy mi hermano y voy a hacer lo que me satisface mejor, ahora que tengo el poder de hacerlo. Ella cree mucho en la justicia y a veces la venganza va muy de la mano con justicia. Hay ciertos detalles y elementos que la hacen sutilmente diferente, pero en esencia son muy parecidas. Y entonces, ya que estamos hablando de Kathleen, vamos a hacer el pequeño ejercicio de cambiar de perspectiva. Imagínate como si hubiera un spin-off, pero solamente de Kathleen, donde vemos las injusticias de Fedra y cómo ellos como pueblo explotan para simplemente derrocarlos, donde vemos la pérdida de su hermano, cómo los traicionan aquellas personas que él ayudó y a Kathleen levantándose, porque ves cómo la gente a su alrededor la admira y la respeta y hace todo lo que ella dice, porque evidentemente ha demostrado ser una persona digna de confianza y con un buen liderazgo. Y regresando un poquito a la perspectiva de Henry y Sam, ella ni siquiera es un villano para ellos. Ella nada más es una consecuencia de la decisión de Henry, de quiero salvar a mi hermano, voy a hacer lo necesario. Y regresamos al tema de cómo el amor nos vuelve irracionales, porque esta cruzada vengativa de parte de Kathleen, vemos cómo le trae destrucción a toda la ciudad, porque vemos cómo todos los infectados ya se van para el pueblo y simplemente entendemos que ese es el final de esta comunidad. Y con esto podemos darnos cuenta que Henry y Kathleen no son muy diferentes realmente. Y a veces por querer recuperar lo que perdiste, terminarás perdiendo lo poco que tienes. Y encontrar y lograr identificar ese momento en tu vida requiere de mucho valor y sobre todo de mucha sensibilidad ante lo que estás viviendo. Y seguimos con el tema de la confrontación. Es la primera vez que Joel apela a la confianza de Ellie. De, hey, ¿confías en mí? Y entonces, sonó muy Aladín. Porque lo que estamos viendo es una construcción de confianza de ellos. Joel está siendo vocal, donde, hey, yo te quiero proteger, pero para protegerte necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Y otra cosa que podemos notar es que Joel está cansado de la violencia. No la disfruta y no la quiere. Y es por eso que cuando se acerca al viejito que les está disparando, les dice, por favor, no lo hagas. Y ya sabemos el resultado. Tenemos el final. Y es donde Ellie hace la confesión de, tengo miedo todo el tiempo. Y mi mayor miedo es
quedarme sola. ¿Cómo hay miedos que nos vuelven funcionales? Por ejemplo, hay una canción del Chojin con Amcor que es buenísima, que se llama Miedo, que dice lo siguiente: ¿cómo te cuento mis miedos? ¿Por dónde empiezo? Si he pasado media vida fingiendo que no los tengo. Mis miedos me definen mejor que mis éxitos. Si el miedo me hace ser mejor, lo acepto y me lo quedo, porque el miedo fue el motor que me movió para cumplir mis sueños. El miedo a no llegar, eso me hizo un guerrero. Es lo que estamos viendo aquí con Ellie. Podemos ver que el miedo a quedarse sola ha sido un motor para seguir adelante. Hay un deseo intrínseco en todos nosotros de compañía y de compañerismo. Y la realidad es que sí, hay un deseo de poder estar con gente y no estar solos. Recuerdo también, o sea, para mí mucho tiempo el temor de estar solo, y a veces para muchas personas el no estar solo se vuelve como en algo completamente tóxico, porque a veces terminas quedándote en relaciones donde no deberías quedarte, en trabajos donde no deberías de quedarte, con familia, amigos o lo que sea, por ese miedo a no estar solo, cuando la realidad es que no pasa nada estando solo. O sea, incluso hasta podrías estar mejor. Y pues siempre puedes tener gatos. No, no, pero ya fuera de cotorreo. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo, tranquila. O sea, todo va a estar bien. No, no se va a acabar el mundo. De hecho, hay una película que se llama Ahora estamos solos. Es con Peter Dinklage y Elle Fanning. Explora un poquito ese tema. Entonces, estar solo no es el fin del mundo. Experiméntalo. Y otro elemento que podemos ver de Ellie, todavía siendo una niña, es cuando se corta para sacar su sangre y dársela a Henry. Ella realmente estaba esperando sanarlo. Y hasta eso le da como cierta ternura a Joel cuando lo escucha, porque no funciona así. Cuanto más, pero no. Y tenemos a Sam convirtiéndose en un infectado para al final tener a Henry acabando con él. Y podemos ver aquí la tragedia en toda la extensión de la palabra. Estamos cansados de ver violencia y creo que la violencia más fuerte no es la que nos muestran de forma gráfica, sino la que sentimos impactando a la persona que la está experimentando. A pesar de que no vemos el disparo, el ver nada más a Ellie reaccionando a eso es así de wow. Y aunque parece que a Joel y a Ellie no les afectó esto, les afectó completamente. Y regresando al tema de la pérdida de propósito, que lo vemos desde el primer capítulo, aquí es bien curioso porque podemos ver cierto paralelo entre el final de Henry y el final de Billy Frank en el episodio 3, porque Joel está viendo a dos personas que decidieron no seguir adelante porque perdieron su propósito y perdieron a personas que ellos amaban y que lo eran todo para ellos. Y que a personas que decidieron no seguir adelante, no continuar con vida, porque no eran capaces de vivir sin la persona que ellos más amaban. Y podemos ver a Joel que es un sobreviviente y que él está siendo testigo de cómo Henry perdió a Sam y decidió acabar con su vida, donde vemos a Bill que perdió a Frank y decidió también acabar él consigo mismo. Y es un fuerte contraste porque vemos a Joel que ya había perdido a Sarah, acaba de perder a Tess y pues perdió también a sus amigos. Y él aún así sigue adelante, independientemente de que está del carajo vivir como está viviendo, pero sabemos que nunca va a dejar de doler. Pero eso no implica que la vida no deje de ser disfrutable y que no lleguen alegrías en el futuro. Entonces, de hecho, aprovechando que estábamos hablando de Peter Dinklage, en Game of Thrones él tiene una frase cuando está hablando con Jon Snow, hablando de, oye, pero ¿por qué no has acabado con tu vida si tu vida es bien miserable? A lo que Tyrion le responde, la muerte es tan absoluta, pero la vida está tan llena de posibilidades. Y básicamente es eso. Y entonces recuerdo la pregunta que había hecho Bill en el capítulo 3 cuando se está despidiendo del Frank. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué haré cuando te pierda? ¿Qué haré cuando pierda todo propósito por el cual yo sigo vivo? Y la respuesta es seguir adelante. No queda de otra. Y vemos a Joel que se ve reflejado en Henry Sam y que sabe
que en cualquier momento ellos van a terminar así. Joel y Ellie. Y una cosa que podemos ver tan rico en todos los personajes que vemos, las decisiones en las que uno debe tomar y las consecuencias de esto. Entonces siempre hay como un conflicto de qué es lo que voy a decidir y si lo que voy a decidir es correcto. Y ya, estos son todos mis comentarios del capítulo 4 y 5 de The Last of Us. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que te haya gustado este video y cuéntame en los comentarios qué te pareció este capítulo y platiquemos. Así que chécate también los otros videos que tenemos. Y sin más, mi nombre es Lalo, tú me dices Sohan y este es mi Mauricio. Nos vemos en el siguiente video.